Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, tercera y última película de la trilogía del Señor de los Anillos, dirigida de nuevo por Peter Jackson y protagonizada por Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin y Andy Serkis. En esta película, evidentemente, conocemos ya el final, el desenlace de la, por un lado, Comunidad del Anillo, que bueno, tiene que luchar contra las fuerzas de Sauron, y por otro lado, la misión del Portador del Anillo, que debe destruir el Anillo Único en el Monte del Destino. Ben-Hur, Titanic y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, 11 Oscars cada una. Esto tiene bastante mérito porque además ganó 11 de 11. ¡11 de 11! ¿Quién lo diría? Hay algunos que piensan que fue un poco como una compensación de, bueno, no le hemos dado el Oscar a la primera, tampoco se lo hemos dado a la segunda, venga, todos a la tercera, ¿no? Pero honestamente se lo merecían. De hecho, las tres se lo merecían, ganar tantos premios, es que son muy buenas películas. Lo primero que quiero comentar es algo que no aparece en la película, en la versión de cine, y que sí aparece en la versión extendida, y esto sí que creo que es una absurdez grande, que es el corte de Saruman. En primer lugar, eso está inventado. Saruman, spoiler, aviso, por una vez, Saruman no muere en esa escena, en el libro, pero bueno, aún así, a mí me gusta bastante porque el final de Saruman en el libro hubiese roto un poco lo que es el idílico lugar de la comarca, ¿no? Y en ese sentido me gusta mucho el cambio, así lo digo. Pero claro, si lo filmas, y además es un final para un personaje, para un villano protagonista, ¿por qué lo cortas? Sí, de acuerdo, ya sé que la película dura una barbaridad, 3 horas casi y media, ya lo sé, pero bueno, no sé, podías cortar otros, no sé, 3 minutos de otro sitio y poner esta escena, ¿no? Me parece que realmente es una escena muy significativa y nunca he entendido por qué la cortaron. Esta película, para mi gusto, ojo, para mi gusto, está incluso peor compensada en algunos aspectos, sobre todo al principio, los primeros arcos argumentales, que la segunda película. Cuando digo incluso peor, es que es también otro 9,5. Pero claro, luego entramos en lo que es el Retorno del Rey que todos recordamos, ¿no? La espectacularidad, y eso es un 10. Y no solo eso, sino también el final, pero luego hablamos de ello. Me parece muy significativo que hayan continuado, bueno, lógicamente las películas las han hecho al mismo tiempo, por lo tanto tiene sentido, pero que me parece muy significativo que estas grandes batallas sigan utilizando miniaturas, sigan utilizando extras, y bueno, en general hay muchos efectos visuales, por ejemplo, en la carga de los Rohirrim, que para mí es la, bueno, no sé si es la mejor, pero es mi escena favorita seguramente fuera de la comarca, porque la comarca es lo máximo, pero fuera de la comarca es mi escena favorita de la trilogía, y en esa escena, lógicamente, pues duplicaron mucho los caballos y demás, pero es una escena que se siente muy real, es una escena que se siente muy imponente, y junto a una banda sonora, que también ganó, que es extraordinaria banda sonora y tan buena como las anteriores, o mejor, como siempre digo, en esta trilogía, es que esas escenas son memorables. Aquí sabemos más de Rohan en cuanto a que les vemos cargar en la gran batalla, y aquí sabemos más de Gondor en cuanto a que vamos a Minas Tirith y todas estas escenas de Pippin allí cantando con un señor un poco loco que es Denethor, y bueno. Pero creo que todo esto es un paso más allá de los personajes. Pippin tiene mucha importancia en esta película, y recordemos que en la primera era un cantamañanas, ¿no? Básicamente. Y creo que tiene mucha importancia también como Merry con los Rohirrim, que está muy bien, en cuanto a que todos los personajes tienen un poquito más de importancia, ¿no? Y es difícil que en una trilogía todos los personajes vayan ganando importancia según van pasando las películas, cada vez sean más queridos, cada vez sean más capitales al futuro, ¿no? de la trilogía. A mí eso me parece que está muy logrado por parte de los guionistas. Como he dicho, en el aspecto narrativo quizá tiene alguna, bueno, dificultad más que las otras. Bueno, pues es posible, pero es que es algo prácticamente nimio, de verdad, porque luego coge ritmo y la película es espectacular. Y el tema de las batallas ya lo he comentado, pero de verdad, lo que son la carga con los Eorlingas y todo esto de Rohan, luego la batalla de los campos de Pelennor, que esto sí es realmente en el libro muy chiquitito, nada, empieza el capítulo y empieza en una página, y en la siguiente ya uno de los personajes pues ya le ha pasado lo que le tiene que pasar y todo se centra en él, ¿no? O sea que realmente yo creo que está cinematográficamente excelentemente conseguido. Vieron el potencial y dijeron, bueno, esto es una súper épica batalla, no vamos a hacer que dure, no sé, 3 minutos y se centre en un personaje, vamos a hacer una épica batalla, ¿no? Y todo es cada vez más y más y más épico, ¿no? Me estoy centrando mucho en los personajes, vamos a decir, de la Compañía del Anillo, de Rohan y de Gondor. No quiero olvidar toda la historia de Sam con Frodo y con Gollum, porque aquí ya conocemos un poco el desenlace también de la... Bueno, un poco no, conocemos el desenlace total de la misma, y también creo que está muy bien conseguida. Todo lo de él a la araña, que ya es bastante muy entrados en la película, es al final de las 2 torres. A esto me refiero, ¿no? En que al entrelazarlo todo cambian un poco los tiempos de las cosas, pero bueno, el personaje de Sam tiene que ser el favorito de todos. Lo siento mucho, es que es un tío que
Yo, no sé, le daría un abrazo, de verdad. Y ese discurso que hace al final de las dos torres aquí tiene otro momento aún más épico en el Monte del Destino ya prácticamente, ¿no? Gollum toca las narices, o sea, ¿qué puedo decir? Qué tensión y qué espectacularidad. Y además es que es muy climático ver por fin lo que tiene que pasar después de 9 horas. O sea, si veis las extendidas ni os cuento, viendo a estos personajes ir y además sufrir más problemas y de repente ya están ahí. Es el momento. Yo creo que no se podía hacer mejor, de verdad, de una forma más elegante, como digo, más climática para la trilogía, más espectacular, cinematográficamente relevante e icónica para la historia de este género de acción, de aventuras y de fantasía. Como digo, es la batalla épica por excelencia, no solo la del final, sino la película en sí es la batalla épica por excelencia, pero es que además tiene un montón de finales. Vamos a hablar de eso. Sí siento las primeras veces que veo la película que es muy largo el final, que es muy extenso, que acaba lo que tiene que pasar y después una escena y otra, y tú, como jovenzuelo, pues lo que quieres ver es que pase lo que tiene que pasar y ya. Pero cuando tienes un poquito más de cabeza, te das cuenta de que has estado acompañando a unos personajes durante 10, 11, 12 horas, que es una barbaridad. Sobre todo hay uno de ellos que es Frodo, que le has acompañado junto a Sam desde el principio de la película, literalmente, desde el principio de la primera película, desde los primeros minutos. Y para que lleguen allí y su final, su destino sea verdadero, tenemos que entender que esa es la historia de los personajes, que la trama en sí, la aventura, es una cosa muy importante, pero que una vez que termina la aventura, tenemos que saber qué pasó realmente. Y yo ahora agradezco estos finales, los agradezco de corazón. Me encanta esta forma que tiene la trilogía de terminar. Aunque dure 3/4 de hora o prácticamente y sea súper eterno, y dices, bueno, esto ya se ha acabado, otra escena y otra escena. Y además, lo cierto es que son escenas, muchas de ellas, en cámara lenta, lo cual pues hace que la cosa sea aún más lenta, ¿no? Para terminar por fin la película. Pero es que es tan necesario. Yo agradezco aquí de verdad que en la versión extendida sí cortaron algunas cosas, de acuerdo, pero que dejaran cada uno de los finales de una forma solemne, porque ese es el final que tiene, muy solemne, y para mí, por eso, y por muchas otras cosas más, merece la A+. No sabría, vuelvo a decir lo de siempre, y quiero que me comentéis en los comentarios a ver qué opináis, cuál de las tres es la mejor. Ya he dicho que mi favorita seguramente sea la primera, bueno, sí, es la primera, pero la tercera tiene las cosas que más puedo volver a ver en cuanto a la parte final, etcétera. Pero claro, ¿cuál es la mejor? Es que no lo tengo claro. Y el debate sobre si esta trilogía es mejor que cualquier otra en la historia del cine, no sé qué deciros tampoco. Siento decepcionaros. A ver, honestamente, creo que en igualdad de las películas, sí, es la mejor de la historia del cine. Pero si me pedís cuál es la mejor trilogía de la historia del cine, yo os digo El Padrino, sinceramente. Lo que pasa es que la tercera es tan distinta, aunque es un peliculón, ya os lo digo, pero es tan distinta y no es tan buena como las dos primeras, ¿no? Aquí las tres son parecidas, entonces, bueno, podemos decir que es la mejor. No lo sé, sinceramente. Habría que hacer ahí una media exacta y sería una absurdez, porque esto es cine, no es matemáticas. Pero bueno, yo creo que sí es, si no la mejor, la segunda o la tercera, me da igual, es una trilogía excelente, de lo mejor que se puede ver, y que no cerró la Tierra Media. Porque una década después, Peter Jackson estrenó la trilogía del Hobbit, de la cual vamos a hablar también en este canal en los próximos vídeos. Así que allí os espero para hablar y comentar, sinceramente y objetivamente, lo más que pueda, la trilogía del Hobbit, que es muy interesante, que ahí hay mucho que decir, de verdad. Hasta entonces, adiós.